una de las maravillas más grandes que había en esa época. Y todos los que pasaban veían ese templo, ¿verdad?, construido con unas piedras enormes, un diseño, una construcción espectacular. Y es lo que más atraía la atención: los edificios, ¿verdad?, la religión, las ceremonias, los ritos, cuando se olvidaban que el principal propósito de una persona que busca a Dios es la persona de Jesucristo y no el edificio. Y por eso es tan importante que nosotros, ya como cristianos, nunca digamos vamos al templo, porque esto no es el templo. Y si construimos un edificio, Dios nos concede construir un edificio para poder tener un edificio para poder reunirnos, el edificio no es el templo lo somos nosotros. El templo somos nosotros. Antes de la cruz de Cristo, había lugares que se acercaban, como el tabernáculo, que fue el lugar que Dios diseñó para que el pueblo de Dios se reuniera, y la presencia de Dios se encontraba ahí mismo, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el arca del pacto. Entonces los judíos, al llegar ahí, sabían que ahí estaba Dios. Dios escogió recluirse en ese lugar, en el arca, y cuando sacaban el arca iban siguiendo la presencia de Dios. Pero después de la cruz de Cristo a nuestros días, el Espíritu Santo bajó y entró a cada uno de nosotros e hizo nuestro cuerpo el templo nuevo de Dios. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Que el cuerpo es el templo donde ahora habita Dios. Entonces, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenían que desaparecer. Todos estos conceptos de irnos de rodillas a un lugar sangrando las piernas, golpearnos con pencas de nopal la espalda, o Señor, te ofrezco que voy a ayunar un mes para que sanes a mi hijo. Imaginémonos nada más, Dios desde el cielo, sí, mira a Miguel el arcángel, mira a doña Chole, tiene un mes la pobrecita que no come para que yo le sane a su hijo. O sea, en otras palabras, doña Chole cree que yo no soy un Dios misericordioso y que ella tiene que hacer un sacrificio para que yo responda a sus oraciones. Y Dios no busca más sacrificios. Pues Señor, ahora voy a dejar a mi novia para que me contestes. O voy a hacer esto para que o determinada acción para que tú puedas realmente saber que me tienes que responder y que yo te quiero. Todas estas acciones de los seres humanos son debido a la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Dios hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario, y ya no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Entonces, imaginémonos que hay un sacrificio que supere lo que hizo su Hijo. Entonces, Dios nos da ese sacrificio a nosotros para que nosotros podamos entender que ahora Dios no busca eso, Dios busca obediencia. Entonces, es la obediencia la manera. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécelo. Y no cuando tengas un enfermo, cuando tengas un problema en tu casa, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer esta cosa para que Dios me oiga. Y viviste 2 o 3 meses atrás en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer negocio con Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que le pedimos un milagro y que nos los tiene que hacer. Porque aunque hagamos lo que hagamos, a Dios le agradamos por la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible. Ahí está claramente la declaración. No hay ninguna otra cosa que agrade a Dios más que tú creas lo que dice aquí. Cuando tú crees lo que dice aquí y obedeces lo que Él dice aquí, tú estás continuamente agradándole a Dios, satisfaciendo la voluntad de Dios, y Dios se agrada de nosotros
Y Dios nos corresponde dándonos una iluminación más clara de su voluntad. ¿Cómo podemos responder ante un problema con un hijo, con una hija, o en tu matrimonio, si te divorcias o no te divorcias, si compras esa casa, si no compras esa casa, qué carrera vas a estudiar? Entonces Dios nos responde iluminando nuestra mente cuando ve la obediencia. Y entonces la decisión que tomes, no te vas a arrepentir el día de mañana, porque todas las decisiones son para bien o para mal. Todas las decisiones que tomes en tu vida te van a afectar el día de mañana, en una semana, en 2 meses, el año que entra, para bien o para mal. Entonces estaban todos los fariseos y la gente asombrada, se acercaron para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo, versículo 2, Mateo 24, ¿ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ustedes se asombran por lo que ven, admiran las construcciones y creen que eso es realmente la religión. Quiero decirles que toda esta maravilla de edificio y de construcción no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba Jesús tratando de decirles? No pongan sus ojos en el edificio, ni en los ritos, ni en las ceremonias. Pongan sus ojos en mí. Yo soy el principal propósito por el cual tú debes vivir. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 70 años después de la muerte de Cristo. Vino Roma con Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén, incendiaron Jerusalén, y hasta 1948, que lo vamos a ver, más casi 2000 años, los judíos quedaron sin templo famoso, sin sacrificios, sin el arca del pacto, sin la vaca Heifer que necesitan, o la vaca roja para los sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces, sin entender nada, versículo 3, sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le hacen 3 preguntas. Vean las 3 preguntas de la profecía más importantes que le hicieron a Jesús. Número 1, dinos cuándo serán estas cosas. Número 1, le estaban preguntando a Cristo lo que acaba el Cristo de decirles: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y aquí no les contesta Cristo en Mateo 24, lo contesta en Marcos y en Lucas, en los otros evangelios, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. ¿Cuándo serán estas cosas? Sabemos ya que la respuesta es 70 años después de Cristo. Vinieron los romanos y acabaron, arrasaron, incendiaron Jerusalén. Segunda pregunta, que ya es mucho más profunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Esto lo contesta Cristo en el mismo capítulo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vean las señales. Van a ver que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? Las señales cósmicas que todavía no han sucedido. ¿Recuerdan ustedes que hace poco hubo las 4 lunas rojas? Y salieron por todos lados especulaciones y correos, y en el TikTok y en las redes sociales, es que nos encontramos, ya viene Cristo a las redes, diciendo que porque las lunas se pusieron rojas en un eclipse que hubo lunar, ya era la señal que venía Jesucristo. Sin embargo, estas señales son para antes de la segunda venida de Cristo y no antes del rapto. Esa es la grande diferencia. Para el rapto no hay una sola señal. El rapto es inminente. ¿Qué significa inminencia? Sin ninguna aparición, sin ninguna señal, sin ningún anuncio. El rapto puede ser ahorita saliendo de este edificio.
o en la noche, o mañana, o dentro de 6 meses, el día y la hora, nadie la sabe. Pero como no hay ninguna señal específica para el rapto, la hay para los cristianos que vivan en la tribulación, que son los 7 años de la semana 70 de Daniel, que cuando lleguen ellos a la tribulación, sabrán que cuando los fenómenos cósmicos aparezcan en el cielo, y que sean los 7 años que profetizó Daniel en Daniel 9, 24 al 27, verán entonces que Jesucristo viene por ellos y se animarán a poder resistir al anticristo. Pero nosotros no tenemos ninguna señal. Por eso es tan importante estar atentos a la tercera señal y a la tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin? ¿Qué dice? Del fin del siglo o del fin de la historia. Entonces, ¿qué señal habrá de cuándo se destruyera el templo? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué señal habrá en tu segunda venida? Fenómenos cósmicos, las estrellas, habrá cosas terribles en el mundo, pero ¿cómo sabemos que hemos llegado al final? Que nos hemos acercado al final de la última generación. Muy bien. Y después de las señales que ya Cristo comienza a mencionar en el versículo 4, entonces Jesús les dijo inmediatamente: miren que nadie los engañe. Mateo 24 está escrito exclusivamente a los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando anuncia Cristo la venida del anticristo, anuncia más adelante, el versículo 15 en adelante, de que los que están en Judea, que se escapen a los montes de la persecución del anticristo. Entonces, cuando Él les dice, miren que nadie los engañe, es porque ¿cuántos de ustedes han visto en los últimos meses que los judíos ortodoxos en Israel andan propagando que ya vino el Mesías? ¿No han visto ustedes en las redes sociales los videos? Se juntó un señor barbón con un sombrero y comenzaron a juntarse miles de judíos besándole la mano. Ahí están las redes sociales. Y estoy hablando de hace 2 o 3 meses. Hace un año apareció otro también, otro en Nueva York, otro rabino dijo que él era el Mesías, y fueron a Nueva York, se salieron de Jerusalén y querían ver realmente que era el Mesías para adorarlo. ¿Y cuántos judíos se han enfrentado con engañadores y falsos profetas? Porque rechazaron al que realmente Dios había escogido como el Mesías. Entonces, lo primero que Dios nos muestra es que el engaño vendrá como una de las señales más grandes de que nos encontramos en la última generación. Y así vamos a ir escudriñando poco a poquito diferentes pasajes para irnos acercando, irnos uniendo el rompecabezas que tenemos delante y poder descubrir, vuelvo a insistir, si nos encontramos en esa generación. El mundo ha sido engañado siempre, lo sabemos, ¿verdad? Hitler engañó a los judíos diciéndoles, ¿verdad?, que ellos no eran realmente el pueblo prometido. Hitler engañó a 85 millones de alemanes, fueron engañados por Hitler, creyendo que él era el Mesías. Benito Mussolini engañó a millones de italianos. Saddam Hussein engañó a millones de iraquíes. Carlos Marx engañó al mundo diciendo que el problema realmente del mundo no era espiritual, era social, era una lucha de clases. Alejandro el Magno engañó al mundo creyendo que los más grandes conquistadores eran los que iban a conquistar el mundo tarde o temprano. Rothschild, el que fundó la banca suiza, engañó hace 2 o 3 siglos al mundo, propagando, y junto después con David Rockefeller en el siglo XX, de que realmente la economía era la única forma de poder sobrevivir y poder sacar a la humanidad de los problemas de la guerra, etcétera, etcétera. Y así vamos toda la historia del mundo, desde la Torre de Babel, que fueron engañados. Vamos a levantar una torre, hagámonos un nombre, y vemos en la Torre de Babel la primera centralización del poder político y religioso. Todo tiene su origen en la Torre de Babel. ¿Qué significa esto? Que si es Satanás el que se encuentra detrás de la humanidad, 1 Juan 5:19,
Y Satanás tiene una estrategia para tratar de destruir a la humanidad que nos odia. Y él es un maestro en el arte del engaño, de la mentira. Significa que cuando reunió por primera vez después del diluvio a la humanidad en la Torre de Babel, el propósito principal de Satanás, síganme con mucho cuidado, significa desde el principio que corre la misma estrategia por toda la historia, convencer a la humanidad que debería haber una centralización del gobierno y una sola religión. Y todos los faraones se creían dioses, los césares romanos se creían dioses, todos han querido que sean realmente ellos adorados, los dirigentes. Y desde hace siglos el ser humano está buscando un solo gobierno mundial. En la mente de Satanás, ¿qué es lo que ocurre o cómo funciona esta mente diabólica? ¿Verdad? Porque él es 1000 veces más inteligente que cualquiera de nosotros, más astuto que cualquiera de nosotros. Las trampas que Satanás te ponga, no te las vas a imaginar. Satanás va a apelar a tus emociones, a tus sentimientos para engañarte, él nos supera en todas las áreas. No podemos nosotros humanamente enfrentarnos a poderes espirituales que están organizados, que nos llevan millones de años de antigüedad, de experiencia, de conocimiento, de sabiduría. Lucifer fue la criatura más perfecta que Dios ha creado. Es imposible que el ser humano, con las limitaciones y el ADN corrompido y la imagen de Dios corrompida dentro de nosotros, podamos discernir las estrategias de Satanás, defendernos contra ellos y poder vencer. Imposible si tú no vives cerca de Dios. Juan 15:5, separados de mí. Qué locura que una persona que se diga cristiana crea que puede separarse de este libro o de tener una vida de oración o una vida de santidad y creer que le va a ir bien. Qué locura. Satanás, como león rugiente, dice 1 de Pedro capítulo 5, como león rugiente anda buscándote. Anda buscando qué daño puede hacerte en tu matrimonio. ¿Por dónde puede lastimarte a través de tus hijos o de mis hijos, de nuestros nietos? ¿Qué daño te puede ocasionar físicamente o en tu trabajo? Está buscando la manera de que abras una puertecita así nada más, así chiquitita, y la culebra por ahí se mete. Tú en tu casa abres un canal de pornografía, le abriste una puerta de este tamaño a Satanás y a sus demonios. Se viene como la marabunta, como la hormiga marabunta, a inundar las mentes y principalmente las mentes de los niños pequeños. La mente de tu esposa o la mente de tu esposo. Todas estas puertas, el ocultismo, practicar la ouija, las cartas tarot, la lectura de la mano, que vayas a consultar a una bruja o que te hagan una limpia, todo eso abre puertas, abre portales, que hay una apertura entre el mundo físico dimensional de 4 dimensiones y el mundo multidimensional, que es el mundo de los espíritus. ¿Y qué es lo que abre las puertas? Para que estas entidades espirituales entren a este mundo, entren a tu casa, puedan tener control de tu mente. Lo acabo de mencionar: una vida sexual degenerada, pornografía, prácticas de ocultismo, brujería, limpias, vida de desobediencia y rebelión. La rebelión de los padres a los hijos, dice 1 Samuel 15:23, como pecado de rebelión es la brujería. Se compara la rebelión a tus papás como si estuvieras practicando la brujería y el ocultismo. Se compara la rebelión de una mujer a su esposo como si fuera bruja, o viceversa.
cuando el esposo no respeta a la esposa, él se está revelando a no ser la cabeza, el digno, el sacerdote de su casa. Y tenemos ya que despertar ahorita en el 2023 que vamos a entrar, para estar conscientes, como le dice Pablo a los Corintios, de las estrategias de Satanás. Ahora escuchen, si la estrategia de Satanás ha sido principalmente la centralización de un solo gobierno desde la Torre de Babel, somos la primer generación en la historia en la que un solo hombre puede ya gobernar el mundo mediante la tecnología que hemos alcanzado. Ahora, con la tecnología que tenemos, un solo hombre es capaz de poder gobernar el mundo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en estos últimos 2 o 3 años, cuando ahora los gobiernos, las naciones, están perdiendo su soberanía nacional. Ahora no son los gobiernos los que dicen, por ejemplo, en Francia o en España o en Italia o en México, vamos a hacer esto. Ahora los gobiernos están siendo manejados por una élite, por grupos de organizaciones y sociedades secretas, no gubernamentales, que son los billonarios, multimillonarios, más grandes del mundo, reunidos para poder controlar, dictar los protocolos de lo que la gente debe creer y debe hacer. Pero para esto necesitan el control ¿de qué? De los medios masivos de comunicación. Tú controlas la comunicación de las masas y lo que ves en la televisión, lo llegas a creer, lo que dicen las cadenas de información, lo llegas a creer, y ellos pueden hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Y lo acabamos de ver en los últimos 2 o 3 años. ¿Sabían ustedes que el 95% de los medios de comunicación en el mundo actualmente lo controlan 7 familias? Imaginémonos 7 familias. ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Qué pasó? Vamos a reunirnos aquí. Son los más multimillonarios, dueños de todas las empresas y todo. No los gobiernos, los multimillonarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Dice por un lado Elon Musk, el dueño de Proyecto X y ahora de automóviles Tesla, vamos a contratar un grupo de genetistas y de científicos y de biólogos para que creen un chip que comenzamos a meterlo en el cerebro y vamos a meterlo en todos los laboratorios del mundo para que puedan a través de este chip las personas cambiar sus sentimientos y sus emociones y tratar de construir un soldado universal. ¿Ya abrieron los ojos? ¿Se dan cuenta el engaño? Estamos aquí entrando al 2023 y muchos ahorita creo que ustedes están comenzando a despertar. Yo no lo sabía. Ahora me doy cuenta. Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Y comenzamos a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque el poder del engaño siempre funciona a través del miedo. Para que esto pudiera funcionar, primero Satanás, que es el arma más poderosa que tiene, porque la Biblia dice, en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. El perfecto amor, tener a Jesús y creer en Él, echa fuera tus temores, tus ansiedades, tus cosas que crees que van a suceder y que nunca van a suceder. Pero cuando el diablo sabe que es el miedo lo que nos puede paralizar, detener, congelar. Yo, por ejemplo, hace muchos años vivíamos en Acapulco y había una playa, La Condesa, en la que hay unas cosas así muy hondas que casi le prohibieron a la gente nadar ahí. Es porque tú entras a esa playa, entonces hay como un vado muy, muy profundo, como de 1 metro, que mucha gente sin saberlo se hunde
estás a 3 metros de la playa y viene una ola y no sabes nadar y te revuelca y te ahoga. Entonces me acuerdo que yo tenía como 10 o 12 años de edad, que me acerqué hacia la playa y vi una ola que se venía por acá, y el simple hecho de ver el tamaño de la ola me congeló. No supe qué hacer, así, me quedé así. Pues cayó sobre mí, gracias a Dios que sabíamos muy bien nadar desde niños y sabía cómo me tenía que reaccionar debajo de la ola y ya pude salir, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que el miedo congela? Estás a las 2 de la mañana en tu casa y de repente oyes la puerta, cric. ¿No es cierto? Y nos quedamos así. ¿Me paro o no me paro? ¿Quién será? ¿Iré por la pistola o no? ¿O por el sartén o no? Pero al sentir algo que nos amenaza, impide que nosotros reaccionemos normalmente. El miedo congela, el miedo paraliza. Entonces estamos en un mundo engañado. Qué interesante que al terminar la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 se nos mencione finalmente la misma estrategia que usa Satanás. Y dice Apocalipsis 12 versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero, científico, no científico, político, filosófico, del área que tú y académico que tú me quieras mencionar, está completamente engañado por un poder sobrenatural, y para que el engaño resulte efectivo en tu vida es porque tú vives lejos de Dios. Porque le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: ustedes no están en tinieblas. Yo recuerdo, amados santos, el 2020, que comenzó a surgir todo esto, fue como en febrero de 2020, que vi un anuncio en la televisión de esto del COVID, y me levantó el Señor como a las 2, 3 de la mañana, y no se imaginan ustedes, se apoderó de mí un sentimiento, pero muy profundo, que yo sabía que había algo de maldad en lo que se comenzaba a propagar en el mundo. Al otro día me levanté, creo febrero del 2020 comenzaba este movimiento. Me levanté, desperté a mi esposa, a Marta, muy alterado, y le dije: por favor, necesito grabar algo y mandarlo a las redes sociales. Y lo grabé. Y no se imaginan, se me vino el mundo entero, casi me crucifican. Que yo estaba inventando, que yo no era biólogo, que yo era microbiólogo, etcétera, etcétera. Y todavía está ese primer video que mandé en las redes sociales diciendo: esto es un engaño, no lo crean. Claro que tenemos que protegernos, ¿verdad? Y el bicho existía, pero la forma como se estaba manipulando a la gente, había una agenda satánica detrás para poder reducir la población, para poder reducir la salud, para todavía violentar más nuestro sistema inmune. Y después se descubre que la famosa pañal, tapabocas que nos ponían, comenzaron a descubrir los científicos. Hay un aparatito que viene de la farmacia, se llama el oxímetro. No sé cuántos de ustedes lo compraron. Ese oxímetro lo recomendaban ya después de los últimos meses para que te lo pusieras en el dedo, y si tenías más de 90, pues no tenías COVID, o sea, estabas bien. Y si tenías menos 80, 85, era probablemente que tuvieras el COVID. O sea, la oxigenación determina el grado de tu inmunidad. Y todas las personas que comenzaron a taparse la boca, se les comenzó a recomendar, y casi nadie hizo caso de comprarse el oxímetro. Y las personas que tenían tapada la boca, después de 1 o 2 horas, se les dijo: mídanse la oxigenación. Les bajaba a 85 de oxigenación. Oye, pero ¿qué es lo que nos da la vida? Es el oxígeno.
Y nos sacaron de las playas, nos sacaron de los parques donde la fauna y los árboles producen, ¿verdad?, el oxígeno. Nos sacaron de ahí. No vayan a los parques, que los niños tampoco. No vayan a las playas. Fue una campaña, acuérdense cómo se vino, pero así estábamos, el mundo aterrado, nos confinaron, nos encerraron y todos con miedo. Y así es como pudimos ser controlados por la élite que gobernaba a los países, y los países aceptaban el mismo protocolo. Qué coincidencia que todos coincidieron el mismo protocolo. Se cae completamente el engaño cuando descubrimos lo que se encuentra detrás. Si tú agarras un anzuelo y te vas al mar y echas el anzuelo y lo jalas dentro del mar, ningún pez lo va a morder. Pero si tú al anzuelo le pones un pececito, el pez va, ¿y qué cosa muerde el anzuelo? Se dan cuenta que fue engañado. Cuando muerde el anzuelo, fue demasiado tarde. ¿Qué lo engañó? No distinguir que eso era falso, que era un engaño. De la misma forma, Satanás pesca a los seres humanos. Nos tiene que mostrarnos engaños, y lo muerdes y estás atrapado. Y no te das cuenta hasta después de que caíste en ese engaño. Y estamos en un mundo donde a través de todas estas cosas que vamos a ir reuniendo, vamos a ir descubriendo que nos encontramos, sin un lugar a dudas, en la última generación. Te damos gracias, Padre, porque no somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Y tú, Señor, nos has enviado a tu Espíritu Santo para alumbrar nuestro entendimiento. No estamos en tinieblas para que aquel día que ya se acerca nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz. Somos hijos del día. No podemos ser engañados como el mundo sigue engañado. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Despiértate, tú que duermes, que Cristo te alumbrará. Deja de vivir esa vida vana que estás viviendo, nada más en hacer dinero, negocios, preocuparte, mujeres, placeres. Déjame todo eso en mis manos, dice el Señor. Busca mi reino, ponme en primer lugar en tu vida. Vive cerca de mí y yo te añadiré a tu vida todo lo que te haga falta. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, ni para ser engañados, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros, anímense y edifíquense, así como lo hacemos mediante la predicación de la palabra de Dios. En esta tarde, a todos ustedes que nos ven a través de los medios sociales, la televisión, los que estamos aquí presentes, Dios te dice que Él te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios murió en una cruz en la persona de su Hijo Jesucristo, abrió sus brazos después de haber sido crucificado, murió y fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora Jesús, que vive, te pide que entres que entre a tu vida y que tú le recibas como tu Salvador, porque Él quiere, Él anhela que las tinieblas, las vendas con las que nacimos en el cerebro, te sean quitadas y veas la luz. Y ya no veas las carnadas que el diablo nos ofrece por todos lados para engañarnos y atraparnos.
No tenemos por qué vivir en temor, en preocupación por el día de mañana, ni por medio del estrés que se apodere de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Somos hijos e hijas de alguien que en la cruz murió por nosotros y que nos dice esta mañana: no tengan miedo, pequeña manada. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Estaré contigo siempre, todos los días, hasta que tú mueras. Confía en mí. Voy a preparar lugar a la casa de mi Padre. Vengo pronto por ustedes, muy pronto vengo por ustedes. Sean valientes y permanezcan firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados todos hasta el final de nuestra vida. Recibe a Cristo esta mañana como tu Salvador y dile: Señor, creo que tú pagaste en la cruz por mí. Creo que tu sangre preciosa es la medicina para mi enfermedad de pecado, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque creo que vives, ya que a los 3 días venciste la muerte, saliste de la tumba para darme esta esperanza de algún día volver a vivir eternamente cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.